Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional. Verdad y bien al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Señoras y señores televidentes, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes a partir de este momento en compañía de Camilo Silva, el hombre que sí sabe de comunicaciones, el mejor. En la alianza HRB Radio Digital y Vanguardia Regional. Yo soy el director de Vanguardia Regional, Fernando Aníbal Ortiz. Hoy tenemos bastante material que tiene que ver precisamente con un audio sobre el recibimiento que le dieron al presidente electo Abelardo de la Espriella en la gobernación de Norte de Santander. La gente quería tocarlo, mirarlo, saludarlo. Fue algo como cuando llega un artista importante, cuando llega un showman, eso es el presidente y showman, un hombre que tiene carisma. Hoy vamos a entregarle una parte de ese video en la gobernación de Norte de Santander. También tendremos a María Fernanda Cabal en el Caile. Ella también tiene concepto claro sobre el gobierno de el inquilino de la Casa de Nariño. Hay una queja pública que también la vamos a presentar hoy. Esa queja pública la hace el concejal de la capital del departamento Norte de Santander, Álvaro Raad Forero, sobre una queja pública a Aguas del Norte. Temas de los contadores, en fin. Es una queja importante que hace hoy el que va a aspirar y está aspirando a ser alcalde de la capital del departamento Norte de Santander por el Centro Democrático. También tendremos la entrevista que la revista Semana entregó como primicia, la entrevista con un hombre muy importante que tiene Colombia, una figura mundial, Omar Bula Escobar, que es el nuevo canciller de Colombia. Nunca antes este país había tenido un canciller de estas calidades, de estas cualidades, como la de Omar Bula Escobar. Ustedes van a escuchar hoy aquí en Vanguardia Regional y en esta alianza con Radio Digital, HRB Radio Digital, la entrevista, y le damos el crédito a la revista Semana, porque es de suma importancia conocer en Norte de Santander, en Cúcuta, quién es Omar Bula Escobar, el nuevo canciller de Colombia. Vino el presidente, vio y venció, como dice Julio César, pero el emperador Julio César, no el colega, no, el romano. La propuesta que le hizo el alcalde de Cúcuta, y aquí quiero hacer un paréntesis porque también vino una nota importante y como periodista me debo informar y tengo que informarle a la opinión pública. La propuesta que le hace Jorge Acevedo, o le hizo Jorge Acevedo al presidente de la República, a Abelardo de la Espriella, pero igualmente hay sectores que dicen que el alcalde no estuvo acompañando a Abelardo de la Espriella. Por el contrario, hay un informe que entregan aquí, la controversia y la crítica a Jorge Acevedo. De todas maneras, Jorge Acevedo estuvo en la recepción al presidente, porque ni más faltaba. Él es el alcalde de Cúcuta, y Cúcuta tiene muchas necesidades. Pero hoy también aquí hay otra parte
que algunos amigos dicen bienvenidos los petristas al gobierno de Abelardo del Espriella, que son demócratas y han entendido de que perdieron y que hay que ayudar a que Colombia salga adelante. Es más o menos el mensaje que hoy le entregan algunos analistas políticos al alcalde de Cúcuta. También tenemos un informe de NTN24, dos informes. NTN24 con una periodista venezolana que señala, entre otras cosas, que Petro seguirá sin visa y estará en la lista Clinton. Igualmente, NTN24, la misma periodista venezolana, entrevista a Francisco Barbosa, que fue fiscal general de la Nación. Ese es más o menos el tema hoy que ventilaremos en Vanguardia Regional. Pero hay uno más importante. El presidente electo, Abelardo del Espriella, tiene pendiente la designación de 7 ministros para completar el gabinete con el que asumirá funciones el próximo 7 de agosto. Sin embargo, de acuerdo con la composición anunciada y con la legislación vigente sobre paridad de género, porque es que me llamaron y me dijeron, bueno, Fernando Aníbal, ya se han nombrado ministros. El norte de Santander ya tiene su representación con el ministro de la Defensa. Pero, por ejemplo, en el Centro Democrático, el partido del presidente Álvaro Uribe Vélez, hay 3 damas importantes del Centro Democrático que dieron una fuerte batalla por recuperar la democracia en Colombia. Una como candidata a la presidencia, Paloma Valencia, y 2 más, Paola Holguín, senadora de la República, y María Fernanda Cabal, también senadora de la República. Pero queda un interrogante, ¿será que llamarán a alguna de estas 3 importantes dirigentes? Porque de acuerdo con la composición anunciada hasta ahora y con la legislación vigente sobre paridad de género, al menos 6 de esos cargos restantes por nombrar de los 17 deberán ser ocupados por mujeres para cumplir con la norma que exige una participación mínima femenina del 50% en los cargos de máximo nivel decisorio del Estado. Hasta el momento, el presidente ha anunciado 11 de los 18 ministerios que integran el Gabinete Nacional. El más reciente fue ayer la designación de Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores, anuncio que se dio a conocer ayer miércoles, que se sumó a los 6 nombramientos revelados el martes por del Espriella. Con esa decisión, el gabinete ya cuenta con titulares definidos para el interior, Hacienda, Ambiente, Defensa, Educación, Transporte, Deporte, Comercio, Vivienda, Justicia y Relaciones Exteriores. De esos 11 ministerios, 8 han quedado en cabeza de hombres y 3 en manos de mujeres. Las mujeres designadas hasta ahora son Vivian Morales en el Ministerio de Educación, Elsa Noguera en el Ministerio de Transporte y Juliana Gutiérrez en el Ministerio del Deporte. En el Ministerio del Deporte repetimos Juliana Gutiérrez. Los demás cargos anunciados corresponden a Rodrigo Lara en el Interior, Miguel Gómez Martínez en Hacienda, Fabio Arjona en Ambiente, Jorge Mora en Defensa, Mauricio Gómez Amín en Comercio, Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Iván Cancino en Justicia y Omar Bula Escobar en Relaciones Exteriores. La situación deja de pendiente un punto central en la conformación del equipo ministerial: el cumplimiento de la Ley 2024
del 2024 que modificó la antigua ley de cuotas y estableció que como mínimo el 50% de los cargos de máximo nivel decisorio deben estar ocupados por mujeres. En el caso del gabinete presidencial, integrado por 18 ministerios, esa regla implica que al menos 9 carteras deben quedar bajo el liderazgo femenino. Como hasta ahora solo 3 mujeres han sido anunciadas, el presidente electo deberá nombrar por lo menos 6 mujeres entre los 7 ministerios que aún no tienen titular. ¿Cuáles son los ministerios que siguen pendientes? Los ministerios que todavía tienen un personal designado o no tienen una persona designada son Salud, Agricultura, Trabajo, Minas y Energía, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura y Ciencia. Esas carteras hacen parte de áreas relevantes para la agenda pública del próximo gobierno, entre ellas salud, desarrollo rural, empleo, transición energética, conectividad, cultura y política científica. Con el actual balance de nombramientos, el margen para designar hombres en los cargos pendientes es limitado. Si el gabinete conserva la estructura de 18 ministerios, solo uno de los 7 nombramientos que faltan podría recaer en un hombre, mientras que los otros 6 tendrían que ser mujeres para alcanzar el mínimo legal de 9 ministras. La regla de paridad no se refiere únicamente a una distribución política de gabinete, sino a una obligación establecida por la legislación vigente. Por eso, la composición final del equipo ministerial deberá ajustarse al porcentaje mínimo exigido para los cargos de máximo nivel decisorio del Estado. Es más o menos lo que se piensa y lo que se analiza. Claro que hay cargos en institutos descentralizados que todavía no han entrado en eso. Por ejemplo, la directora nacional de planeación o el director nacional de planeación. Pero repito, para el Centro Democrático hay 3 mujeres importantes: Paloma Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal. Habrá que ver cómo este crucigrama o este acertijo lo resuelve el presidente Abelardo del Espriella. Entremos en materia más adelante. El CAILE entrevistó a María Fernanda Cabal. Ella es una firme aspirante a obtener alguna designación también muy importante en el gobierno de Abelardo del Espriella. Por ejemplo, se dice que puede ser una embajadora de Colombia en Inglaterra, puede ser embajadora de Colombia en España, en fin. Hay muchos cargos importantes para estas jóvenes dirigentes del Centro Democrático. Pero bueno, dejemos eso ahí, vámonos con el CAILE y María Fernanda Cabal. Camilo, por favor, dele camino. De la Espriella ahora en su posicionamiento, él ha dicho que él estaría a favor y firmaría, y que si él mismo tiene que hacerlo, él mismo llevar y extraditar a Gustavo Petro. Es su postura, es su decisión, y yo estoy convencida que Petro pensó que podía hacer lo que le daba la gana. Pero es que no está Biden y los demócratas en el poder. Está Trump decidido a enderezar el mundo. Y gústele a uno o no le guste Trump porque les parece antipático, sobra, lo que sea, es un mandatario que tiene la característica más importante que se llama determinación. Él toma decisiones y sigue adelante. Lo de Maduro a mí me pareció extraordinario. Ese salvaje que ya vimos cómo se robaron todas las viviendas de interés social que entregaron en La Guaira, eso se desplomó como un naipe, todo hecho sin los debidos requerimientos de ingeniería. Lo de Maduro incluso me lleva a mí a pensar que nos ayudó a ganar las elecciones, porque frenó de alguna manera la injerencia de los miles de millones del cartel de los sones que pone, ojo a esto, pone y patrocina alcaldes, gobernadores, concejales en Colombia. Es demasiado dinero. La mafia se dio cuenta que el dinero mafioso es importante, pero necesitan el poder político. Y eso lo habíamos vivido nosotros con Samper hace muchos años y se repitió con la primera elección de Petro, donde hubo demasiado dinero, incluso dinero que se le identificó
por el Consejo Nacional Electoral. Este personaje sube 5.000. Declaraciones importantes, una mujer que está metida en la política y que seguramente va a estar llamada a ser parte del gobierno de Abelardo Elespella. Esto lo traje como preámbulo porque es que es una mujer que entiende y conoce la política internacional. ¿Qué pasará con María Fernanda Cabal? Es una respuesta que debe dar el gobierno de Abelardo Elespella. Hay que recordar que en la campaña le preguntaron a Abelardo Elespella que qué pensaba de María Fernanda Cabal y dijo, es una generala, dijo. Me gustaría tenerla en el gobierno. Queda el interrogante, María Fernanda Cabal. Ayer estuvo Abelardo Elespella, el presidente electo de Colombia. Cúcuta se movió. Los tigres, la manada se movió en la capital del departamento norte de Santander. Hoy les voy a entregar a ustedes oyentes, a los televidentes, para que vean y aprecien cómo fue el recibimiento de Abelardo de Elespella en la gobernación de Norte de Santander. Lo hago y no le hago narración porque ustedes van a ver, van a oír, van a verlo, lo van a ver este audio que hoy les entrego a ustedes en Vanguardia, no como primicia, porque no buscamos primicia, lo muestro como un relato de lo que pasó ayer en la gobernación del departamento. Camilo, por favor. Abelardo. De la Policía Nacional se presenta. Tuvieron la gracia porque lo es presentar a Colombia. Cierre ahí, cierre ahí. Presidente. Muchísimas gracias, presidente. Eso fue exactamente el día de ayer. En el día de ayer, el recibimiento parecía un artista de televisión, un hombre, un youtuber, algo importantísimo. Tiene carisma, el presidente de los colombianos. Tiene ángel, la gente lo quiere, lo aprecia. Ayer, alcaldes de diferentes municipios vinieron, entre esos algunos alcaldes que también eran petristas, y que bueno, llegaron nuevamente a responderle al nuevo presidente. Y la democracia permite eso, se arrepintieron. Si Cristo perdonó a quienes le dieron látigo, quienes pusieron la corona de espino, y le dijo, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Ellos también no sabían lo que hacían detrás de un personaje que llaman el inquilino de la Casa de Nariño, el Ojitoteado. Pero bueno, ahí estuvieron ayer algunos alcaldes que no acompañaron a Abelardo en su campaña, pero que, como ya lo eligieron y son alcaldes, pues tendrán que estar ahí, no conductados, pero sí
saber que hay un presidente que lo ha perdonado y que tienen que trabajar conjuntamente por la democracia en Colombia. Hay quejas públicas. El Consejo de Cúcuta ha recibido una serie de informes sobre el tema de las aguas del norte. Pero aquí está un concejal muy importante del Centro Democrático, Álvaro Raad Forero, que explica que hay una queja pública sobre el tema del agua en Cúcuta. Álvaro Raad Forero. Camilo, por favor. Presidente, el día de hoy quiero hacer una queja pública para toda la ciudadanía de lo que está pasando en la ciudad de Cúcuta. A mí me sorprende la efectividad de la empresa Veolia ahora que asumió el agua. El 3 de julio se repartieron en la ciudad de Cúcuta más de 500 órdenes para cambio de medidores nuevamente. Aquí tengo una, en la Ciudadela de la Libertad. A esta misma vivienda hace 2 años se le había cambiado el medidor. Y acá vinieron y nos dijeron que ahora Veolia no iba a cobrar los medidores. Y en la carta que envían a las viviendas de cada uno de la Libertad, en el caso de la Libertad, porque van a ir a la Ciudadela de Atalaya, van a ir a Sevilla y a todas las comunas, dice, dado el evento en que el laboratorio dictamine que no conforme el medidor retirado del predio, surge el deber legal a cargo del suscriptor o usuario asumir el reemplazo definitivo dentro de los 30 días siguientes calendario. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta ciudad? Yo sigo diciendo mi propuesta de que el agua la debió haber asumido la EIS, pero no. Aquí otra vez ahora pasamos de Aguas Capital a Veolia, que es una empresa que no contentos en 20 días llegaron otra vez a atropellar a la ciudadanía. Yo hago un llamado respetuoso a la administración, hago un llamado respetuoso a la personería y que por favor miremos esto y las condiciones con las que se firmó ese nuevo contrato del manejo del agua del acueducto de Cúcuta, porque acá no se puede seguir atropellando al cucuteño. Vamos. Álvaro Raad Forero. Muy bien, sobre la queja pública que acaba de exponer a través de este medio de comunicación y la alianza HRB Radio Digital y Vanguardia Regional. A continuación, debo darle el crédito, tengo que hacerlo, porque la revista Semana nos dio la exclusiva, la entrevista con Omar Bula Escobar, el canciller designado por Abelardo del Espriella. Omar Bula Escobar es un personaje de lo mejor, es una figura mundial. Nunca pues Colombia había tenido un canciller de estas calidades y de estas cualidades como las de Omar Bula Escobar. Van a oír ustedes, lo van a escuchar en esta entrevista que le hace la revista Semana en una sección que ellos llaman el debate. Aquí está, Camilo, por favor, el debate de la revista Semana y el exclusivo con el nuevo canciller de Colombia, Omar Bula Escobar. Escuchemos. Escobar, quien asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del próximo 7 de agosto. Durante 20 años trabajó como diplomático para Naciones Unidas y en su hoja de vida hace referencia que, por ejemplo, ha vivido en Bélgica, en Ecuador, en Brasil, en Panamá, en Sudán, en Italia, en Egipto, en Irak, en Etiopía, en Senegal y en Italia, donde fue funcionario de Naciones Unidas centrado principalmente en los temas de ayuda humanitaria. Canciller, bienvenido a Semana, un gusto tenerlo hasta ahora. Sí, muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bueno, canciller, usted sí es de los nunca, se lo digo de forma respetuosa, en el sentido de que usted nunca efectivamente ha trabajado para el Estado colombiano, para el gobierno colombiano. Usted es un bogotano con una formación académica de primer nivel, pero nunca había trabajado para el Estado y ha aceptado esta responsabilidad
esta gran responsabilidad de ser la cara de Colombia en el escenario internacional. Sí, sí, es decir, primero que todo, hiper honrado, obviamente, muy, muy honrado que el presidente haya depositado en mí su confianza para este tema que estoy manejando casi desde que me conozco en mi vida profesional, ¿no? Los temas internacionales. Ahora, sí, esta experiencia me hace ver el mundo de una manera global, siempre, ¿cierto? Siempre cómo se sitúa Colombia dentro del mapa global. Yo creo que hay que resituarlo, nos merecemos estar más adelante y tenemos la capacidad para resituarnos en el concierto internacional de naciones, como dicen algunos. Ahora, yo nunca había pensado en la política, efectivamente, 30 años por fuera, en países en guerra, países difíciles, y miraba a Colombia desde la barrera, ¿no es cierto? Y cuando llegué aquí no tenía planes ni siquiera estaría sentado delante de usted. Tenía planes de hacer otras cosas. Cuando salí de las Naciones Unidas terminé de director y representante en Senegal, pero me preocupaban cosas de Colombia que estaba viendo, sobre todo una desactualización de lo que estaba pasando a nivel global, a todos los niveles, inclusive a los más altos niveles. Como que no sabíamos qué pasaba por fuera. Yo digo mucho, enseño en algunas universidades y le digo mucho a mis alumnos, miren, uno cree que Australia y los canguros son los que están lejos, los que estamos lejos somos nosotros, el mundo está allá. Asia es el centro del mundo ahora, Europa, todo pues, Eurasia, etcétera. Y eso hace que a veces heredemos decisiones globales sin ningún cuestionamiento y sin un análisis soberano. Y las implementemos como de manera automática. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido. Ahora sí, nunca he recibido nada del Estado colombiano, ¿no es cierto? Y no me llamaba mucho la ONU también es una burocracia. Sí. Otra burocracia, dije yo, pero ahora yo estaba un poquito reacio. Pero imagínate cómo puedo yo desaprovechar esta oportunidad. Sí. Que es fabulosa. Qué pena mi monólogo. No, Cada que yo me no, para nada, canciller. Vamos conversando. No es muy agradable y cada vez menos agradable viajar en el mundo como colombiano. O sea que no tenemos que quitarnos ese estigma de encima y será una prioridad. También incluso para Estados Unidos se hablaba de la posibilidad de que los colombianos pudiesen ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos sin visa. Eso es como una meta, como un propósito. Argentina ya lo está logrando. Exactamente, pero para Colombia no ha sido fácil y se ve que no es fácil. Argentina no tiene 2.600 hectáreas de droga. ¿No es cierto? Casi 300.000 tenemos en Colombia. Hectáreas, perdón, toneladas, 300.000 hectáreas. Sí. Pero ¿ve usted probable que en un futuro, futuro, durante el gobierno de Abelardo Lesperia, se pueda lograr la exención de visa para turismo en Estados Unidos? ¿Ve usted que eso puede ser un propósito? Sería el objetivo de que nosotros seamos bien recibidos y con puertas abiertas en el mundo entero. ¿Y usted va a trabajar por eso? Pero obviamente, eso es claro, tenemos que abrirnos al mundo. Nosotros estamos listos, ¿no es cierto?, para abrirnos al mundo desde que obviamente cumplan nuestras condiciones, repito, siempre en línea con nuestros intereses nacionales. Canciller, quiero hacerles un par de preguntas sobre lo que está ocurriendo en el mundo para conocer de cerca su concepción sobre los conflictos globales. ¿Qué piensa usted de la guerra de Estados Unidos contra Irán? ¿Qué piensa de los ataques que justamente se han reanudado en las últimas horas de Estados Unidos contra Irán? Y yo creo que en todo esto hay que descremar un poco el fenómeno mediático, porque hay dos batallas al mismo tiempo. La batalla de Trump contra Irán y Irán contra Trump, y la otra batalla es contra los medios, ¿no es cierto? Y la tergiversación de las cosas que pasan. No me estoy refiriendo a usted, Jessy. A veces, no hay decir, pero algunos canales. El fenómeno mediático y de la información es supremamente importante en nuestros días. Esa batalla hay que entenderla de manera separada. Yo creo que hay que quedar claro que Estados Unidos tenía un objetivo principal, militar inicialmente, acabar con la capacidad nuclear de Irán por lo menos por un periodo de 20 años. Ese objetivo está prácticamente cumplido. Lo que queda es el polvo nuclear y se está discutiendo y la necesidad de que se comprometan a no desarrollar el arma nuclear. Ese es el meollo del problema. Para los Estados Unidos, desde un punto de vista de objetivos pragmáticos, ese objetivo se cumplió. El objetivo de Estados Unidos no era cambiar el régimen. Realmente. Eso no quiere decir que haya repercusiones y que no tenga una responsabilidad en ese contexto. Pero, como usted ve, primero que todo era un asunto que ya todos los gobiernos de Estados Unidos lo habían sacado a relucir, a Obama, desde Bush, desde Clinton.
La apoyaba Rusia, la apoyaba China, y ellos los tienen ocupados del otro lado del mundo también. Fíjense que no reaccionaron contra Maduro. ¿Quién reaccionó? Nadie ahí. Maduro se lo llevaron, ¿verdad? Lo pusieron por allá. Llegó en Irán, mataron a Jamenei. Mataron a medio establishment en Irán y China. Y nadie. O sea que en este momento esa influencia de Colombia. Nada menos y nada más que Omar Bula Escobar. Un mandatario tuvo éxito, es decir, escogió al mejor canciller. Los aciertos de Abelardo de la Espriella. Bueno, regresemos a Cúcuta. En Cúcuta vino el presidente y el alcalde le hizo unas propuestas. Aquí viene alguna controversia. Las propuestas que le dice el alcalde y luego los youtubers del Tigre también hablan del alcalde. Y tengo que pasar las dos partes, la del alcalde y los amigos del Tigre, la manada, que hablan por qué el alcalde ahora es abelardista. Veamos primero el alcalde de Cúcuta. Al tema del hospital y al fortalecimiento del hospital de Erasmo Meoz. Fue una de las propuestas. Ellos están empalmando y mirando económica y financieramente cómo está su presupuesto para poder tomar decisiones en cuanto a qué proyectos priorizar, pero receptividad en cuanto a la obra del malecón en la Avenida Libertadores, en cuanto al hospital de Atalaya, en cuanto a muchos temas del departamento que son prioritarios. Por ejemplo, se habló de nuevamente retomar la doble calzada Bucaramanga-Pamplona, que es un tema muy importante, y la conexión nacional del gas. Todo eso se colocó sobre la mesa, todo eso está en la molienda, pero ellos están mirando financieramente en qué pueden invertir y en qué no. Materia de seguridad. Todo el tiempo el presidente habló de seguridad, incluso nosotros los alcaldes fuimos a plantear temas de seguridad, pero el hombre echaba adelante, él era más, esa es como la prioridad de él y es algo que nos satisface. Yo creo que si nosotros tenemos seguridad, nosotros podemos solucionar muchos problemas, pero es que con esa inseguridad es muy difícil. Pero equipos, cámaras, ¿qué se puede adelantar de pronto de la visita que se le haya pedido al presidente para la seguridad? No, bueno, inicialmente hizo un Twitter la semana pasada para el tema del fortalecimiento de algunas ciudades capitales en tema de seguridad. Inició las reuniones con el ministro de Defensa y con el ministro de Hacienda para mirar presupuesto para disponer recursos para equipos de inteligencia y para cámaras de seguridad, equipos de inteligencia que la ciudad de Cúcuta tiene dotados en este momento y cámaras de seguridad que también vienen para la ciudad. Entonces lo que más nos interesa es la estrategia de seguridad. Oiga, alcalde, usted ha hablado del tema de seguridad, que ese ha sido su gran tema, el programa de bandera. ¿En qué van el tema de las cámaras de seguridad para la capital del norte de Santander? Aspiramos a 31 de diciembre, estar inaugurando las cámaras de seguridad. En este momento estamos tirando la fibra óptica, son 400 kilómetros de fibra óptica que estamos tirando y esperamos ya póngale unos 3 meses haber terminado. Es que es un trabajo bastante dispendioso, pero las cámaras de seguridad para Cúcuta son alrededor de 1900. Listo, alcalde. Eso por un lado. Ahora viene la réplica. Algunos amigos de la manada del Tigre también jocosamente opinaron. He aquí la respuesta de la manada al alcalde, que ahora es abelardista. Escuchemos. Los petristas comienzan a saltar uno a uno del barco. Este será el mejor video que veas el día de hoy. Yo soy el candidato de Petro. Es más, me invitaron a recibir el aval de la Fuerza de la Paz. Este señor es el alcalde de Cúcuta que hoy recibió a nuestro tigre Abelardo de la Espriella. Con los candidatos a las alcaldías de ciudades capitales que serán avalados por la Fuerza de la Paz. Cúcuta, Jorge Acevedo. Confirmado por el periódico La Opinión, Jorge Acevedo. A su vez, recordemos que el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, es el primer aliado de Juan Fernando Cristo, es decir, media alcaldía prácticamente en este Pero gracias a Dios llegó el tigre que nada más va a acabar con delincuentes guerrilleros, sino que está acabando con el petrismo. Miren lo que pasó hoy. Por instrucciones del señor presidente electo Abelardo de la Espriella, estoy con el alcalde de Cúcuta revisando a fondo, con precisión, tiempos y presupuesto del próximo malecón
que a través de Fontur construiremos aquí en Cúcuta. Alcalde. Gracias, ministro. Agradecer al presidente de la República, al doctor Abelardo de la Espriella, por creer en la ciudad de Cúcuta. Vamos a hacer el malecón entre la redoma del gas y el puente del acero. Va a ser una realidad gracias a la buena voluntad de nuestro presidente Abelardo de la Espriella. Ministro, muchas gracias. Gracias a Dios llegó Abelardo, porque gracias a Abelardo vamos a unir el país. Todo aquel petrista que quiera saltar del barco y quiera hacerse un defensor de la patria, lo puede hacer. Les voy a hacer una pregunta. Nuestro ministro de Comercio, Industria y Turismo le va a hacer una pregunta ahora al alcalde de Cúcuta. Le va a decir, amigo, usted es un defensor de la patria. ¿Ustedes qué creen que este petrista va a decir? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Revisemos. Inversión de más de 60.000 millones de pesos que cambiará la vida para siempre de los cucuteños. Por eso hoy más que nunca estamos firmes por la patria. Un abrazo para mi alcalde de Cúcuta, mi querido alcalde, gracias por corregir el camino, por arrepentirse, por dejar el petrismo y por estar hoy más que nunca firme por la patria. Petristas de Colombia están a tiempo de ser defensores de la patria. Señor alcalde, me imagino que también le dijo al ministro que necesitaba otras cosas, como por ejemplo escuelas, CAIS, reforzar la seguridad, devolverle a los niños la esperanza y que Cúcuta se convierta en una de las ciudades más seguras del país. Me imagino que le contó al ministro y al presidente que necesitaba ampliar unidades de salud, ayudar a los vendedores ambulantes y a la gente que está en la calle a resolver los problemas de trabajo informal. Me imagino que dijo todo eso, o solamente se dedicó a hablar del malecón. Alcalde, pilas, pilas. Bien, las dos partes. Pero bueno, bienvenido a Firmes por la Patria, le dicen amigos de la manada del Tigre. Y ya para rematar, dos cosas. De NTN 24, la periodista venezolana que ha asegurado a través de N24 que Petro seguirá sin visa en los Estados Unidos e igualmente, seguidamente, entrevista a Barbosa, el fiscal general de la Nación, sobre varios temas importantes en Colombia. Entremos con la primera, mi querido Camilo. Petro seguirá sin visa en Estados Unidos. Washington lanza una dura advertencia. El presidente Gustavo Petro seguirá en la lista OFAC y sin visa para viajar a Estados Unidos mientras continúe sembrando dudas sobre el proceso electoral en el que fue electo Abelardo de la Espriella. En NTN 24, el Atlantic Council, uno de los centros de pensamientos más importantes de la capital estadounidense, ha dicho que la Casa Blanca está esperando el cambio de mando para restaurar las relaciones entre la Unión Americana y Colombia, deterioradas por los constantes ataques del mandatario de izquierda. Natalia Cabrera tiene más información. Mucha atención a Gustavo Petro porque va a seguir en la lista OFAC y sin posibilidades de viajar a Estados Unidos mientras siga insistiendo en que en las elecciones presidenciales de Colombia hubo fraude y si sigue sin reconocer la legitimidad de la victoria de Abelardo de la Espriella sobre su candidato Iván Cepeda. Y ese es uno de los objetivos de Gustavo Petro antes de abandonar el Palacio de Nariño. Él mismo lo publicó en su red social X apenas hace 5 días. Petro decía que le había pedido al presidente Donald Trump en una llamada telefónica que lo sacara de la lista OFAC, que recordemos es esta lista que incluye todos los nombres de las personas involucradas en narcotráfico, en terrorismo o en lavado de dinero. Desde el Atlantic Council aquí en Washington, D.C., uno de los centros de pensamiento más importantes de la capital de Estados Unidos y en la que hay asesores y expertos que le hablan al oído al presidente Donald Trump todos los días, le recuerdan a Gustavo Petro que la Casa Blanca tiene su mirada puesta en este hemisferio, en las Américas, y que no va a dejar pasar las oportunidades de recuperar las buenas relaciones con Colombia, un aliado estratégico histórico. Por supuesto, hay acciones posibles que los Estados Unidos podría tomar si decide hacerlo. Bueno, hemos visto antes, ¿no? Hemos visto suspensión de visas y también poniendo personas en listas de OFAC y hay una serie de cosas en las cuales otras personas han sufrido cuando han tomado acciones que violan la ley.
Y es que Trump ha felicitado no solo una, sino dos, sino 3 veces a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia, y con sus propias palabras También NT24 también habló sobre Barbosa y algunos hechos importantes. Aquí está la misma periodista venezolana en la entrevista al exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, de Colombia. Escuchemos. Y quiero comenzar preguntándole, aunque parece haber bajado un poco el agua, ¿está siendo atacada la democracia? Por no preguntarle si está en riesgo. ¿Y por qué se lo pregunto? Hoy, por ejemplo, para no ir a todos los pronunciamientos que se han hecho en días pasados, hoy la defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, llamó a respetar los resultados electorales al presidente de la República y al candidato perdedor de la contienda, a Iván Cepeda, luego de los pronunciamientos de no reconocer al presidente electo. Pues mire Idania, yo sobre esto tengo básicamente una reflexión, y es la siguiente. Creo que el presidente Gustavo Petro ha venido mostrando su cara verdadera, es decir, la de una persona que desconoce la democracia, que desconoce el Estado de Derecho, que desconoce la institucionalidad. Sin embargo, para contestarle la pregunta, no hay riesgo en la democracia colombiana por un tema muy simple. El presidente de la República, o para asumir la presidencia de la República, el presidente electo, pues requiere simple y llanamente la decisión de la autoridad electoral que ya le otorgó la credencial como presidente de la República. La máxima autoridad electoral del país, el Consejo Electoral, ya le otorgó esa credencial. Credencial además que refleja la votación unánime de los colombianos en las urnas. Entonces, en ese sentido, si el candidato perdedor o el mismo Gustavo Petro desconocen esa decisión, pues obviamente podrían tener responsabilidades penales seguramente, pero no pone en riesgo la democracia colombiana en la medida en que pues, se consolidó esa circunstancia, y las diferentes autoridades del país ya están reconociendo o vienen ya trabajando en los procesos de empalme, incluso que se están planteando y se han venido planteando en el país en los últimos días. Ahora, doctor Barbosa, ¿cómo entiende usted el llamado a la desobediencia civil? Es decir, ¿cómo usted lo traduce? Bueno, yo he sido muy reiterado y muy reiterativo en la idea de que ese concepto de desobediencia civil pues no tiene ningún sentido desde el punto de vista constitucional. Para mí, básicamente lo que tienen es un incentivo o una materialización de no cumplir la Constitución y la ley, de estar en contra de la Constitución y la ley. Y me parece a mí que pues ni existe en el ordenamiento jurídico la idea, perdón, de desobediencia, y más bien es una posición del candidato de decir, si ustedes no reconocen o no atienden a unas circunstancias propias que yo le exijo al nuevo presidente electo, pues entonces yo me salgo de la Constitución y la ley. Eso es básicamente lo que está planteando. A mí me parece que invocar esa desobediencia civil como expresión política, pues es muy peligroso en un país además que tiene conflicto armado, y a mí me parece que podría incluso llevar a que se investigue a estas personas por instigación a delinquir, porque podrían promoverse actos de violencia, e incluso llevar a que se establezcan, digamos, sanciones disciplinarias. Recuerden ustedes que el señor Iván Cepeda sigue siendo senador de la República, va a ser senador de la República y puede pues comprometer su responsabilidad. Pero yo la verdad es que creo que es un acto de tremenda irresponsabilidad, y es la manera en que pues el país se da cuenta verdaderamente del riesgo que tuvimos al poder haber sido elegido el señor Iván Cepeda, que básicamente es el títere de Gustavo Petro. Ustedes han visto que Gustavo Petro asumió la jefatura de oposición del país y el señor Cepeda no existe. Bueno, ahí tienen, amables televidentes, amables oyentes de HRB Radio Digital,
y Vanguardia Regional. Creo que por hoy le he entregado a ustedes buen material para que lo analicen allá en sus hogares y también entren a analizar la situación que vive Colombia en este momento. Con la técnica de Camilo Silva, el mejor, el que sabe, y que ojalá me suba inmediatamente el tema este, y Aníbal Ortiz y la alianza HRB Radio Digital, presentamos Vanguardia Regional. Hasta mañana, que la pasen bien. Director Fernando Aníbal Ortiz.